Pilato hizo la pregunta más importante que una persona podría hacer, pero se rehusó a esperar la respuesta. Dijo, ¿qué es la verdad? Y se fue. ¿Sabe? Uno pensaría que él, al menos, hubiera querido esperar a escuchar lo que Jesús tenía que decir sobre qué es la verdad. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano, Ravi Zacarías. Blaise Pascal dijo, no solo conocemos a Dios únicamente a través de Jesucristo, sino que nos conocemos a nosotros mismos únicamente por medio de Jesucristo. Conocemos la vida y la muerte únicamente a través de Jesucristo. Aparte de Jesucristo, no conocemos qué es nuestra vida, ni nuestra muerte, ni a Dios, ni a nosotros mismos. La persona de Jesucristo define más que una cosmovisión. Él define nuestra vida misma. ¿Por qué? Ravi Zacarías responde esa pregunta esta semana en su mensaje ¿Es Jesús el único camino? Aquí está Ravi Zacarías. Me gustaría leerle algunos versículos de un diálogo que Jesús tuvo en los últimos momentos de su misión terrenal aquí. Él estaba hablando con Poncio Pilato. Esta interacción tan pequeña que Pilato tiene con él es muy profunda. Luego de esto, comenzaré a hablar sobre por qué creo que Jesucristo es el único camino hacia Dios. Me gustaría hacer un par de comentarios para aclarar el mensaje de hoy. He lidiado con esto de muchas maneras diferentes. En mis escritos, si usted lee el libro Jesús entre otros dioses, es una trayectoria completamente diferente. Ahí abordo a Jesús por medio de lidiar con las respuestas que Él ofrece a 7 diferentes preguntas que ninguna otra persona autoproclamada con un estatus divino o de profeta podría haber respondido de la misma manera. Y esas respuestas de Cristo abarcan ideas muy profundas. Ese es un acercamiento diferente hacia el mismo tema. He lidiado con la singularidad de Jesús entre las otras religiones del mundo y ese es otro acercamiento también. Escribí un libro que hace la pregunta, ¿el cristianismo le ha decepcionado? Y el primer capítulo del libro habla sobre quién es Jesús. Enfoqué ese punto desde una perspectiva diferente. Ahí lo abordo desde el punto de vista de Jesús, que expresa sus propios títulos sobre sí mismo. El Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios y Salvador, y una gran cantidad de títulos que nos llevan a una respuesta transétnica, a una respuesta transgénero, y en última instancia, en una respuesta transprofética, donde Él se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios. Lo que me gustaría hacer esta vez es llevarle a un acercamiento existencial a esta respuesta. ¿Qué hay en su experiencia que pueda venir como un hambre o una satisfacción en su propia vida? ¿Qué es aquello que usted siente existencialmente día a día, que de muchas maneras es innegable, y cómo Cristo responde a esa hambre y a esa satisfacción de una manera muy singular? Espero que al menos pueda darle un desafío sin darle una contraperspectiva como una alternativa legítima. Aquí está Jesús, hablando con Pilato. Jesús está en juicio delante de Pilato. Y ocurrió de esta manera. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. ¿No es irónico? Él hizo la pregunta más importante que una persona podría hacer y se rehusó a esperar la respuesta. ¿Qué es la verdad? Y se fue. Uno pensaría que él, al menos, hubiera querido esperar a escuchar lo que Jesús tenía que decir sobre qué es la verdad. Después de haber declarado que Él es la verdad, y no solo eso, después de dar la secuela de ello, que los que están del lado de la verdad me escuchan, eso significa que la prueba de su intención se revela en si usted realmente le escucha a Jesús o no. Esa es una declaración extraordinaria. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. La intención está por sobre el contenido. George MacDonald dice, darle la verdad a alguien que no la ama es darle más razones multiplicadas para la mala interpretación. ¿Lo escuchó? Darle la verdad a alguien que no la ama es darle más razones multiplicadas para la mala interpretación. De modo que si usted no está interesado en la verdad y alguien le da la verdad, eso le da una opción más diversa para mal interpretar lo que acaban de decirle. Así que el hambre por la verdad es algo realmente extraordinario. Recuerdo durante mis días en Cambridge, mi familia y yo fuimos a Londres y yo quería presenciar un caso en la Corte de Justicia. Entramos ahí. Y uno puede entrar en cualquiera de las cortes en la que haya un juicio en proceso. Nosotros no lo sabíamos, pero resulta que era el juicio de un hombre que había sido acusado por 2 muchachas menores de edad que lo inculpaban de haberlas violado. Usted podía ver a ese hombre sentado ahí con los cargos de lo que supuestamente había hecho. Yo no dejaba de mirarlo y me decía a mí mismo, ¿cómo pudo haber tratado con crueldad a 2 muchachas de esa manera? Y las jovencitas eran menores de edad, de modo que no estaban en la habitación, solo se escuchaban sus voces en un altavoz y un monitor. Los abogados las miraban y ellas podían verlos desde donde estaban sentadas. Se comunicaban y presentaban la evidencia una tras otra. Luego, el abogado defensor se puso de pie, se acercó al monitor, miró a las jovencitas y dijo, «Quiero que sepan una cosa, no estoy aquí para atemorizarlas, ni para quitarles nada, y si digo algo que no entienden, por favor pídanme que me detenga. Quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo solo quiero saber cuál es la verdad. Solo quiero que ustedes me digan la verdad. Cuando yo les haga una pregunta, díganme la verdad, y luego llegaremos a la verdad y descubriremos lo que realmente pasó durante ese día». Entonces, él comenzó su interrogatorio, y fue algo como esto. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? Y las 2 dieron unas fechas. Eso había ocurrido 2 meses antes de haberle dicho a sus padres lo que pasó. Y luego él comenzó a hacerles preguntas acerca de lo que parecía ser una secuencia de eventos. Y era obvio que uno podía esperar respuestas divergentes. Eran niñas y había pasado mucho tiempo. Ninguno de nosotros se sorprendió mucho con el hecho de que las respuestas no siempre coincidían. Luego el abogado comenzó a amontonarles una serie de preguntas que en realidad eran inculpatorias de una y otra manera. Él dijo, ¿es verdad que el día que esto ocurrió ustedes, chicas, estaban en tal lugar y él se acercó a ustedes porque las vio? ¿Es verdad que él les preguntó por qué estaban ahí cuando se suponía que no debían estar en ese lugar? ¿Es verdad que él les dijo que cuando llegara a casa se comunicaría con sus padres para decirles lo que estaban haciendo? ¿Es verdad que eso ocurrió el día en que ustedes dijeron que sucedieron estas cosas? Una de ellas dijo, no puedo recordar. Y la otra dijo, no sé. Mientras las preguntas seguían saliendo a la superficie, ocurrió un extraño fenómeno en todos nosotros, incluyendo nuestras 2 hijas.
no sabíamos cuál era la verdad. ¿Era este hombre víctima de un engaño o era el truco típico de intimidar a las víctimas para que se confundan de tal manera que terminen siendo la causa en lugar de las víctimas, lo cual ocurre tan a menudo en casos tan rapaces como este? Estas cosas pueden ocurrir. Uno confunde a la víctima y antes de que se dé cuenta, la víctima se ve como si fuera la causante. Recuerdo que estaba sentado ahí y pensaba, este es solo un caso en un mundo lleno de problemas inmensos. Qué importante es que sepamos la verdad, de modo que si el hombre realmente es culpable, pueda pagar la retribución por lo que hizo según lo que la ley espera de él. Pero si él estaba siendo víctima de un engaño, por alguna razón, él tenía que escapar de las implicaciones de algo más, que su nombre no quede manchado y arruinado por el resto de su vida. El filósofo ateo Michael Ruse hizo un comentario increíble. Ruse es uno de aquellos ateos por los que al menos uno tiene respeto cuando presenta un argumento, porque es sincero acerca de las debilidades del argumento y donde la ideología impulsa un argumento. Y él dijo esto en un debate donde se probaba todo este asunto de la creación versus la evolución. Él dijo, me puse frente a uno de los principales propulsores del movimiento del diseño, Duane Gish, que escribió un libro llamado Los fósiles dicen no. Y yo traté de caminar con él, paso a paso, pero hubo una cosa que me dijo Duane Gish. Michael Ruse dice esto, este distinguido profesor de filosofía de ciencias. Dr. Ruse, ustedes los ateos que son escépticos y científicos son injustos con nosotros. Nos acusan de tener una religión porque una religión habla sobre el origen y el destino, por lo tanto habla también de un mapa para la vida, sin importar cómo elige llegar hasta allá. Pero este es el lugar del que usted proviene, ese es el lugar al que usted se dirige y por lo tanto nosotros tenemos las indicaciones sobre cómo vivir a causa de las implicaciones de estas dos cosas. Y él agregó, la verdad, señor Ruse, es que usted tiene lo mismo. Usted tiene una definición del origen, tiene una definición del destino, tiene un mapa que quiere seguir. También tiene un ícono y su nombre es Darwin, que es a quien en última instancia está adorando. Y las ideologías van más allá de la ciencia. Michael Ruse dice esto en su artículo. No podía escapar de ese desafío presentado por Duane Gish. Mientras regresaba a casa, tuve que llegar a la conclusión de que él tiene la razón. Hemos ido más allá de lo aceptable de la ciencia y hablamos sobre parámetros, metafísica, moralidad y todas esas cosas que no están dentro del ámbito de las ciencias empíricas. Ruse, el ateo, lo admitió. Así que hoy quiero decirle, al hablar acerca de la verdad, debemos entender que estamos haciendo un compromiso con los parámetros que definen toda la vida, no solo un caso en la corte en cuestión, que involucra a un hombre y un par de jovencitas. Era imperativo que hallaran la verdad en ese caso, aunque eso solo afectaba a un puñado de personas. Esto de lo que estamos hablando afecta a toda la humanidad, si Jesús ciertamente es quien dice ser. El gran escéptico William Lecky, en su libro Historia de la moral europea desde Augusto hasta Carlomagno, dice, el carácter de Jesús no solo ha sido el patrón más alto de la virtud, pero debo admitir que ha sido el incentivo más fuerte en su práctica y ha ejercido una influencia tan profunda que sería verdad decir que el simple registro de 3 cortos años de vida activa han hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad
que todas las inquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Eso proviene de un escéptico, William Blaikie. Él dice que nadie ha influido más que Cristo en la filosofía y el pensamiento occidental, en la ética y la decencia. Y el doctor F. F. Bruce, en respuesta al comentario de Lecky, dice lo siguiente: ese hombre es un no cristiano, o al menos no se trata de un juicio distintivamente cristiano, en el sentido en que Jesús no solo es una figura histórica, sino también nuestro eterno contemporáneo. Nosotros, los que vivimos en Occidente, coqueteamos con el peligro. Pensamos que podemos desalojar a Dios y desalojar la cosmovisión judeo-cristiana y seguir viviendo con las implicaciones de lo que en realidad supone esa cosmovisión. Un periodista del New York Times me entrevistó hace un tiempo y me estaba hablando sobre la crisis económica, lo que eso está causando en las iglesias y esas cosas. Entonces le dije: sé que usted no está acostumbrado a esto, pero antes de comenzar su entrevista sobre la crisis económica, ¿me permite hacerle una pregunta? Él dijo: ¿qué desea? Yo le dije: todos estos años, en los programas de grado en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, ya sea en Harvard, Princeton o Yale, enseñamos a los estudiantes de negocios que la ética es relativa, que la moralidad es relativa. Así que produjimos una generación de magnates en el mundo de las finanzas que creen que la ética es relativa y que la moral es relativa. Y luego, cuando comenzaron a vivir de esa manera, los metimos tras las rejas. ¿Por qué estamos encarcelándolos por creer a sus profesores? Deberían también encarcelar a los profesores. Lo que ellos hicieron estaba mal. Es interesante cómo hablamos sobre las ideas, pero no pensamos en sus ramificaciones. Así que quería darle un vistazo a este Cristo, pero permítame presentarle algunas ideas que son fundamentales y básicas, pero en medio de ello usted encontrará algunas respuestas a las preguntas o la afirmación de su hambre. La primera es la afirmación de Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Así que la definición fundamental que Jesús le da a la humanidad es lo que somos en nuestro núcleo. Somos seres espirituales con un valor esencial que trasciende al pan, que va más allá de eso. No sé si usted alguna vez ha visto las preguntas que la gente hace acerca de Jesús. Es fascinante. Cuando le hicieron la pregunta a Larry King, si usted pudiera entrevistar a una persona en la historia, ¿quién sería? Él respondió: me gustaría entrevistar a Jesucristo. Y cuando le preguntaron, ¿y qué le preguntaría?, contestó lo siguiente: tendría una pregunta para él y la respuesta definiría todo lo demás para mí. Le preguntaría si él en verdad nació de una virgen. Larry King dominaba el tema. Él tenía razón, porque únicamente eso podía haberle introducido a la posibilidad de un milagro o una mentira sobre la base de la cual se encuentra todo lo demás. Así que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Recuerdo que hace un tiempo estuve en un aeropuerto grande, en una ciudad importante. Apenas me bajé del avión después de una travesía de 16 horas. Yo quería saber si de verdad había llegado. Yo estaba casi seguro de que mis maletas probablemente no llegaron. Pero uno está ahí. Así que salí por una de las puertas y vi en la pantalla que el avión iba a otro lugar, no a Atlanta, mi casa. Así que me incliné para hablarle a una mujer que estaba sentada en una esquina y le dije: disculpe señora, ¿este es el vuelo que va a Atlanta o a otro lado?
Ella me dijo, no, es el de Atlanta, pero ahí tienen el número de vuelo equivocado. Le dije, gracias. Me di la vuelta y comencé a caminar cuando escuché unos pies que corrían detrás de mí. Me di la vuelta y pensé que había dicho algo malo. Ella me preguntó, ¿es usted el doctor Ravi Zacarías? Le respondí, temo que sí. Ella dijo, vaya, no creía que usted tuviera preguntas. Ella me dijo, yo escucho su programa de radio y usted siempre responde mis preguntas. No sabía que usted también hacía preguntas. Yo le dije, pregúntele a mis profesores. Ellos le dirán que yo no tenía las respuestas la mayor parte del tiempo, sin mencionar las preguntas que yo les hacía constantemente. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, ¿es correcto pagar los impuestos al César? Dime la verdad. ¿No le gustaría que Jesús hubiera dado una respuesta diferente? ¡Qué maravilloso hubiera sido si él hubiese dicho, por supuesto que no se paga impuestos! De modo que este hombre le pregunta a Jesús, ¿es correcto pagar los impuestos al César? Y Jesús es brillante. Él dice, ¿tienen una moneda? El hombre le da una moneda. Entonces Jesús le pregunta, ¿de quién es la imagen que está en la moneda? El hombre responde, del César. Jesús concluye, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Debieron haberle hecho una pregunta de seguimiento. ¿Sabe cuál debió haber sido esa pregunta? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Sabe cuál hubiera sido la respuesta? ¿De quién es la imagen que está sobre ustedes? Usted le pertenece a Dios. Nadie le ha dado un cumplido más grande o más realista que el mismo Jesús. No, usted no es divino, pero tampoco es la escoria de la tierra. Existe la realidad de la imago Dei. Es interesante. Pilato dice aquí, exe homo. He aquí el hombre. He aquí el hombre. El hombre que nos dijo que fuimos hechos a su imagen para, en última instancia, ser conformados a la imagen de Cristo. Así que la realidad es que tenemos una marca espiritual que está sobre usted. Usted nunca dejará de tener hambre por una relación espiritual en su vida. Puede que usted la sofoque. Incluso uno o dos ateos con los que he hablado, por ejemplo, vemos hombres como Charles Templeton, uno de los ateos más famosos en Canadá en los 30 o 40 años anteriores, y que es un buen amigo de Billy Graham. Él y Billy comenzaron su carrera al mismo tiempo, y Billy tuvo una profunda influencia en la vida de Templeton. Templeton era director de Juventud para Cristo. Se convirtió en pastor de una reconocida iglesia en Toronto y fue sucedido por el afamado A.W. Tozer. Cuando Templeton se alejó de Dios, como lo escribió en el libro Le dije adiós, adiós, alguien lo miró y lo entrevistó. Lee Strobel le dijo, ¿dónde está Jesús en su vida ahora? Templeton respondió, lo extraño, lo extraño. Hay algo de salud integral en la vida que solamente viene con el conocimiento de Cristo. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial financiado por los oyentes que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.